Bien, vamos a recordar el concepto de equilibrio primero, ¿no? Que ya lo hemos usado en el capítulo anterior, pero vamos a hacer un recordatorio de qué se trataba. Un sistema, en este caso específicamente el equilibrio material, ¿no? Como está dicho aquí, porque vimos que había equilibrios térmicos, equilibrios mecánicos. Bueno, a nosotros nos interesa desarrollar el equilibrio material. Y ese equilibrio material se puede a su vez dividir, dijimos, en equilibrio físico y equilibrio químico. El físico ya lo vimos, el químico lo empezamos hoy. El equilibrio, entonces, consiste en que una transformación física, en el caso del físico, o químico, en el caso del equilibrio químico, llega a un estado en la cual hay una propiedad macroscópica del sistema que se mantiene constante. ¿Recuerdan eso? O sea, no varía en el tiempo. ¿Cuál es esa propiedad para el equilibrio físico? A ver qué recuerdan. ¿Qué propiedad del sistema que está en equilibrio no varía en el tiempo cuando se alcanzó el estado de equilibrio? Las masas, perfecto, Federico también creo que lo dijo en voz alta, las masas de cada fase, así de específicos hay que ser, de las dos fases que están en equilibrio, la masa, no varía en el tiempo, perfecto. Bueno, entonces lo que tenemos que hacer simplemente ahora para diferenciar el químico es ver qué propiedad macroscópica no varía en el tiempo, cuando se alcanza el estado de equilibrio químico. Bueno, la propiedad es la concentración, ¿sí? De las especies químicas cuya concentración variaría cuando se está transformando la materia. Es decir, la concentración está de cada especie química. Cuando digo especie química, estoy generalizando, recuerden que pueden ser iones, pueden ser moléculas, ¿sí? Entonces hablo de especies químicas, para hablar en general. Bien, eso es importantísimo, tener en cuenta eso. Y acá les puse un ejemplo de un equilibrio químico, ¿sí? Posible, un ejemplo concreto, que lo estamos viendo a nivel macroscópico, en estos sistemas, estas fotos de una ampolla cerrada, como ven, porque es un equilibrio en fase gaseosa. ¿Qué quiere decir eso? Que están las dos sustancias, en este caso son dos, que llegan al estado de equilibrio, están gaseosas. Entonces está en un sistema perfectamente cerrado, que es una ampolla de vidrio cerrada, ¿no? Fíjense el detalle, cuando se llega al estado de equilibrio, aparecen estas dos flechas en el nivel simbólico. Esta es la realidad, este es el nivel simbólico. Y este nivel submicroscópico. Cuando está en equilibrio, la concentración de esta especie química, que es incolora, el tetraóxido de dinitrógeno es incoloro, esa concentración se mantiene constante y la de dióxido de nitrógeno se mantiene constante. Acá se está mostrando que se partió del tetraóxido de dinitrógeno incoloro. Como hay solo de eso, ¿qué va a suceder? Va a comenzar a transformarse en el dióxido de nitrógeno, que es de color pardo rojizo. Ahora, en esta situación, fíjense que hay una sola flecha hacia los productos. Estamos diciendo que esta transformación entonces está ocurriendo solo en ese sentido. Pero cuando se llega al equilibrio hay dos transformaciones simultáneas que están ocurriendo. ¿Qué nos marca esa intensidad de color? ¿Sí? Que hay una concentración en los tres tubos, una concentración determinada del gas pardo.
yo les cuento que el ojo humano puede detectar el color, ¿sí?, de la especie química cuando su concentración, en este caso la concentración del dióxido de nitrógeno, ¿sí?, es 10 veces mayor a la del otro gas. Esto es siempre así, ¿sí? Si esto es pardo, acá vemos su color. ¿Qué puse entre corchetes? Concentración molar. Los corchetes, ya les voy diciendo, recordando, que creo que alguna vez lo dije, es la concentración de una solución en mol por decímetro cúbico, y lo vamos a usar muchísimo, muchísimo en estas unidades, ¿sí?, en estos temas. Entonces, cuando vemos el color pardo, es intenso, estamos viendo que esta concentración supera a la otra en 10 veces. En este caso lo vemos tenue, ¿sí? Evidentemente no debemos haber llegado a esa relación, no se llegó a esa relación, y acá está incoloro, entonces lo que está en mayor proporción es el tetraóxido. Acá el tetraóxido supera en concentración en 10 veces a la concentración del dióxido. Estas reacciones que alcanzan el estado de equilibrio, hay algunas que no lo alcanzan, a veces es por las condiciones en las que se hacen, porque por ejemplo, si esta reacción la hiciéramos en un recipiente abierto, si lo hiciéramos en recipiente abierto, no llegaríamos al estado de equilibrio, porque ustedes saben que los gases difunden. Entonces difunden hacia la atmósfera, hacia el aire que lo rodea, y entonces no tendríamos, solo estaríamos contaminando el aire y no llegaría al equilibrio, ¿tá? Entonces a veces hay transformaciones que no llegan al equilibrio por la forma en que se las realiza. Ahora bien, otras llegan siempre al estado de equilibrio. Y esto lo vamos a ver mucho en los equilibrios en fase acuosa, en solución acuosa. En la naturaleza misma, en sistemas abiertos, ¿no? Las gaseosas nunca en sistemas abiertos, porque ya saben que el gas difunde y no quedan en contacto las sustancias. Bueno, y otras reacciones porque son completas, no llegan al estado de equilibrio en general, ¿sí? Entonces, para llegar al estado de equilibrio deben ser reacciones incompletas, o sea que no se consume todo lo que originalmente era un reactivo, y también reversible. Es decir, que puede ocurrir la reacción inversa también, ¿sí? Como vimos, es necesario que la temperatura se mantenga constante para este equilibrio, para que llegue a un estado de equilibrio, porque vieron que al enfriar o al calentar, el color cambiaba, es decir, las concentraciones de estas especies químicas cambiaban. Por lo tanto, primero, a temperatura constante se llega al estado de equilibrio, como lo dice ahí. ¿Qué significa que llegó este sistema al estado de equilibrio? Bueno, redondeando entonces, que la concentración de tetraóxido de nitrógeno se mantiene constante en el tiempo, lo que no quiere decir que son concentraciones iguales. Fíjense que si veíamos un pardo intenso, la concentración y por eso la importancia de lo que les dije hoy, de ver los colores, esta concentración es mayor, y mucho mayor, 10 veces más, que esta, ¿no? Entonces, 10 veces más, por 10 veces esta, ¿sí? ¿Se entiende matemáticamente? Entonces, fíjense que no tiene nada que ver con que sean iguales, porque no lo son, y sin embargo el sistema estaba en equilibrio. Estaban ocurriendo dos reacciones simultáneamente. Eso me parece fundamental que se entienda de entrada, ¿no? ¿Qué es lo que se mantiene constante? Y en relación a qué se mantiene constante.
Bueno, pasa el tiempo y tenemos la misma concentración. Y la condición es velocidad de la reacción para que esté en equilibrio y que estas concentraciones sean constantes en el tiempo. La condición es que las velocidades se igualen, las velocidades de las dos transformaciones. ¿Está? Si las velocidades de la reacción directa, velocidad de la reacción directa y velocidad de la reacción inversa, vamos a llamarles así, son iguales, entonces se llegó al estado de equilibrio. No hay, también podemos pensar, no hay un flujo neto de materia, un aumento neto de materia en un sentido o en el otro. En este esquema, ¿qué les pongo? Reactivos que se transforman en productos, ¿sí? Esto es lo clásico de una transformación química, que conocemos. Sustancias que dejan de existir para transformarse en otras. Bien, ¿qué pasa cuando ocurre una reacción así en un solo sentido entre reactivos y productos? Bueno, ¿qué le va pasando a la concentración? Lo que dice ahí, en el tiempo, la concentración de reactivos va disminuyendo y la concentración de productos va aumentando. ¿Sí? ¿Queda claro esto? O sea, esto se consume porque la reacción va en sentido directo. Y la de productos, comienzan a aparecer los productos, entonces la concentración a lo largo del tiempo, si tomo este valor de tiempo, tengo esta concentración, si tomo este tiempo, tengo esta otra concentración que es mayor. O sea que los productos van aumentando su concentración, vamos a llamarle C1, C2. Mientras que los reactivos, en el mismo momento, ¿sí? Vemos que es al revés. Tiene la C1 para el reactivo es mayor que para los reactivos la C2, ¿sí? O sea que va disminuyendo. Bien, entonces, ¿cómo definimos velocidad? Eso le va pasando en el tiempo a la concentración. Entonces la velocidad de una transformación la vamos a definir en función justamente de la concentración, ¿sí? Y para eso puse un ejemplo donde está calculado, porque está determinado experimentalmente estas concentraciones, y está calculada la velocidad. ¿Sí? Entonces, en una experiencia, ¿qué se hace? Bueno, se hace esta reacción que está aquí arriba, no nos importa la reacción en sí. Piensen cuál es nuestro objetivo, es definir la velocidad de la reacción. El bromo es un reactivo, entonces sabemos que su concentración en el tiempo va a ir disminuyendo. Bueno, fíjense, se tomó el tiempo cero, o sea, cuando comienza la reacción, ¿sí? Y la concentración de bromo inicial, esto sería el momento inicial de esa reacción, es de 0,0120 mol por litro. A los 50 segundos, porque acá la unidad está en segundos, estos 50 son segundos, o sea que no llegamos ni a un minuto, la concentración es ahora de 0,0101, ven que es menor. Lo mismo sucede, digamos, si pasamos a 100 segundos, pasó a ser menor aún, 0,084, en 150, 0,071. Observen que no es proporcional, ¿no? La disminución, no es directamente proporcional. ¿Cómo puedo definir la velocidad de la reacción en función de un reactivo? Pongo R en general. Como menos, el menos tiene que estar, porque sabemos que la concentración de reactivo disminuye, la variación de la concentración molar de ese reactivo, la estoy poniendo en general, ¿no? En este caso es bromo, dividido una variación o un intervalo de tiempo determinado en el cual se produjo esta variación. Este delta T tiene que ser el mismo, ¿sí?, que para esta variación de concentración. Ahora, ¿cómo ahora puedo esta expresión matemática traducirla en una definición
teórica, la velocidad en función de los reactivos, la podemos definir como la disminución de la concentración de reactivos en una unidad de tiempo. Por unidad de tiempo también. ¿Sí? Bien. Entonces la variación en la concentración de producto dividido la variación en el de tiempo, en la cual se produjo esa variación de concentración. Y como los productos aumentan, acuérdense la gráfica anterior, ¿no? Los productos en el tiempo van aumentando, ¿sí? Si volvemos a la anterior, esto que vimos acá, la concentración final es mayor que la inicial. C2 es mayor que C1. Por lo tanto, ahí el cociente va a darles positivo, no es necesario el signo menos. Si le ponen el signo menos, le va a dar una velocidad negativa, que es lo que no puede ser. ¿Sí? ¿Y cómo la definimos? La diferencia va a estar, en vez de ser la disminución en la concentración de reactivos por unidad de tiempo, es el aumento de la concentración de productos por unidad de tiempo. ¿Sí? Así de simple. Cambia, ¿qué le pasa a la concentración? Si en función del reactivo disminuye, si en función del producto aumenta. ¿Sí? ¿Qué le pasa a la velocidad? Fíjense otro dato a observar, algo más a observar en esta gráfica. ¿Qué le ocurre a la velocidad en función del tiempo? Si yo graficara, fíjense que la velocidad, ¿sí?, va a ir disminuyendo en función del tiempo. Bueno, no sé si va a ser así la inclinación, ¿no? Bueno, pero va disminuyendo. Bueno, y la velocidad de una reacción dependen de varias cosas. Es decir, recién hablé de la concentración de los reactivos y acá aparece en el listado de cosas, ¿no? Depende de la temperatura, ¿sí? La velocidad de reacción, ¿sí?, aumenta cuando aumenta la temperatura. Ahora, vamos a la primera cuestión, naturaleza de los reactivos. A ver, ¿cómo están los reactivos? Por ejemplo, si los reactivos están todos en estado de agregación gaseoso, que sabemos que las partículas pueden entrar en contacto unas con otras, ¿sí?, fácilmente, porque sabemos que se están moviendo las partículas de los gases y se pueden chocar la de un reactivo con la del otro reactivo, va a tener mayor velocidad que si una de las fases es sólida, por ejemplo, uno de los reactivos, perdón, no fases, el reactivo es sólido y el otro es gaseoso, ¿sí? Porque ahí, para que haya reacción, tiene que haber choques de partículas, y ya va a ser más difícil, porque hay una sustancia que tiene sus partículas sin movimiento de desplazamiento, ¿tá? Por eso es importantísimo el estado de agregación, definiendo la velocidad. ¿Qué va a ser más rápido? Bueno, en fase gaseosa van a ser más rápidas que en fase líquida. Y en fase sólida, si una de las fases es sólida, va a ser también más lenta. ¿Sí? Luego, si hay un sólido, el estado o grado de división del sólido. ¿Qué quiere decir eso? Yo puedo poner al sólido en forma de gránulos grandes, ¿sí? Lo ponemos a reaccionar, supónganse en un recipiente, ¿sí? Gránulos grandes que tienen un montón de moles de partículas, ¿no? Son el granulado de ese sólido. Y le agrego un líquido, por ejemplo, ¿no? Entonces llevo un nivel de líquido, y ahí se produce la reacción. O a ese sólido lo podemos poner finamente dividido, o sea, con partículas, o sea, no partículas, pues la partícula es la molécula o el ion, ¿no?, sino los agregados de partículas bien finitos, bien chiquitos, ¿sí? Y agregamos el líquido. Bueno, cuanto más pequeña es el agregado de partículas del sólido, cuanto más finamente dividido está, más superficie expone, más superficie deja. Acuérdense que también con el agua que hacemos cuando la tensión superficial que hace que el agua sea redondita para exponer mayor superficie. Bueno, acá es algo de ese tipo, o sea, cuanto más pequeña es el sólido, la división, entonces
más superficie expone. Y si hay más superficie, hay más posibilidades que entre en contacto con el líquido. Entonces, la velocidad en esta situación va a ser mayor. Es mayor. El mismo sólido, el mismo líquido, o sea, la misma transformación, pero con la diferencia de que el sólido está finamente dividido, la velocidad es mayor. Y luego dice la identidad química. ¿A qué se refiere con esto? Bueno, si las sustancias son moleculares, si son iónicas, ¿sí? ahí tenemos una variedad de cosas que simplemente las mencionamos. O sea que cada transformación tiene una velocidad propia, en función de qué sustancias son las que están reaccionando. Por ejemplo, las combustiones son muy rápidas, ¿sí? Son transformaciones en general con una velocidad alta. Cuando digo rápidas, son velocidades altas. ¿Qué pasa con la concentración de los reactivos? Bueno, la concentración de los reactivos en algunos casos modifica la velocidad, no siempre. Hay reactivos que cambian su concentración y la velocidad no se modifica, ¿sí? Su concentración inicial, estoy comparando y hablando esa concentración al inicio de la experiencia, de la transformación. Entonces, la velocidad esa inicial puede ser afectada por la concentración de reactivos. La concentración molar, ¿sí? Pero no todos los reactivos afectan, ¿sí?, a la velocidad inicial. No todos los reactivos, al variar su concentración, hacen variar la velocidad inicial, ¿sí? A aquellos reactivos que al variar la concentración sí la afectan a la velocidad, se les llama sustancias activas. ¿Cómo afectan entonces esas sustancias activas a la velocidad? Bueno, eso va a depender de cada transformación que analicemos. En general, podemos decir que la velocidad, ¿sí?, es proporcional a la variación de concentración de ese reactivo que es activo, elevado a un coeficiente determinado, que puede ser, vamos a llamarle X, un número determinado, que se determina experimentalmente, ese valor de X. Entonces, cada transformación tiene una ecuación de velocidad en donde uno ve, lo que nos dice esa ecuación es cómo varía la velocidad con el cambio de concentración de esa sustancia, ¿sí? Y fíjense que es directa la relación. Si la concentración de la sustancia activa aumenta, aumenta la velocidad. Si la concentración de la sustancia activa disminuye, disminuye la velocidad inicial. Acá no puse inicial, recuerden que es inicial. Está los catalizadores. ¿Qué son los catalizadores? Son sustancias que no se transforman al final de la reacción, o sea, se transforman en estados intermedios, ¿no? En transformaciones intermedias, pero cuando termina la reacción, vuelven a estar exactamente igual, la misma cantidad que se puso. Lo que hacen es aumentar la velocidad de reacción. Acá aparecen, y ya lo van a trabajar en química biológica, las enzimas, ¿sí? En los organismos vivos, las enzimas que funcionan como catalizadores, o sea, aumentan los catalizadores la velocidad de la reacción, ¿sí? También hay depresores de la velocidad, pero en este caso cuando decimos catalizadores, decimos son aquellas sustancias que aumentan la velocidad de la reacción, que están presentes, pero no se transforman químicamente. Al final de la reacción los tenemos iguales que al principio, en la misma cantidad y sin transformación química.
¿Está? Hay también catalizadores inorgánicos, ¿no? El platino se suele usar como catalizador. Bueno, hay la transformación de formación de amoníaco, la fijación del nitrógeno, transformándolo en amoníaco en la industria, para que la producción sea más rápida de amoníaco, usa catalizadores. Por ejemplo, lo que les muestro ahora acá en general es esto, ¿no? El mismo gráfico de que cuando, bueno, parto de una concentración inicial de un reactivo, va disminuyendo su concentración y va aumentando la concentración del producto. Hasta un momento, fíjense, de tiempo, si yo partiera de A, solamente de A, perdón, tengo 0 del producto B, si partiera de ahí, va a llegar un momento en que la cantidad de A se va a mantener constante, la concentración, perdón, no la cantidad, la concentración, que es una proporción, ¿se acuerdan? Mol por litro, se va a mantener constante la de A y se va a mantener constante la de B, es decir, constante los reactivos y constante la de los productos. Quiere decir que en ese momento, a ese tiempo, se alcanzó el estado de equilibrio. Lo que quiero decir es que puede que se igualen o no, pero la mayoría de los equilibrios justamente no se igualan, simplemente están en equilibrio cuando se mantienen constantes. Eso es para reforzar el tema de por qué alcanza el equilibrio. Acá lo mismo para otra transformación, ¿ven? La formación del amoníaco, también fijación de nitrógeno, de la atmósfera, la fijación industrial, ¿qué estaría sucediendo si partimos de hidrógeno, que es como parte de la industria para fabricar amoníaco, de hidrógeno y de nitrógeno? Sus concentraciones van disminuyendo porque son reactivos, inicialmente solamente están ellos, y va aumentando la del producto, hasta llegar a un momento en donde el sistema entra en equilibrio. ¿Sí? ¿Y qué pasa a partir de ahí? Fíjense que pasa el tiempo y la concentración de hidrógeno se mantiene constante, la de nitrógeno se mantiene constante y la de amoníaco también. ¿Esto será bueno para la producción industrial de amoníaco? ¿Que se alcance el equilibrio? Valentina dice que para la producción de amoníaco tiene que estar favorecida la reacción directa. Exacto, ahí está. Pero si no le hacemos nada, no provocamos que esa reacción directa esté favorecida, el amoníaco y el nitrógeno llegan a un estado de equilibrio donde no va a haber más aumento de amoníaco. ¿Se entiende ahora el equilibrio bien? No va a aumentar más su concentración, entonces no está produciendo, no se está produciendo amoníaco. Y la industria quiere fabricar, quiere producir amoníaco. Por lo tanto, hay que favorecer esa reacción. Y ya